¿Por qué Mexicana de Aviación no logró volver después de 15 años? Mexicana de Aviación volvió a volar y eso debería alegrarte, pero hay algo que casi nadie te dice y no es algo bonito. La aerolínea que tú recuerdas está muerta. Lo que vuela hoy con su logo no es ella como tal, ni siquiera es la misma empresa. ¿Cómo puede regresar una aerolínea que legalmente lleva muerta desde el 2014? Para entenderlo hay que volver al 28 de agosto del 2010. Ese día el vuelo 866 despegó de la Ciudad de México rumbo a Toronto. Fue el último. Cuando aterrizó, una aerolínea de 89 años se apagó y casi 8,000 personas se quedaron sin trabajo de un día al otro. Desde entonces escuchaste la misma historia, en bucle, que regresaba, que no, que un inversionista, que otro, y ahora que vuela con el ejército, y la verdad nadie te lo ha explicado bien al 100%. Hoy sí, hoy te voy a contar la historia completa en 4 etapas. ¿Por qué quebró de verdad? Y no fue solo la huelga, porque durante más de una década todos los intentos de revivirla se cayeron uno por uno. ¿Qué es exactamente lo que vuela hoy? ¿Y por qué la mexicana histórica ya no puede volver aunque vea su nombre cruzar el cielo? Sin política, sin culpar a nadie, solo los hechos. Hola, mi nombre es Mauricio Juárez, comenzamos. La caída, del 2005 al 2010. Para entender la caída hay que empezar en el 2005. Ese año, el gobierno de Vicente Fox privatizó Mexicana y la vendió a Grupo Posadas, el grupo hotelero de Gastón Azcárraga. El precio ronda los $165 millones. Y aquí va el primer dato que casi nadie menciona. Mexicana había sido del Estado durante décadas. No era una empresa privada de toda la vida. Pasó a manos privadas apenas 5 años antes de caer. En ese momento seguía siendo un gigante. Llegó a operar más de 100 aviones contando sus filiales, con rutas a Estados Unidos, Europa, Sudamérica, y era la marca de aviación más reconocible del país. Pero es como comprar una mansión preciosa que viene con una hipoteca igual de enorme, porque esa empresa cargaba un problema viejo, sus costos. Durante años, los contratos colectivos de Mexicana daban a pilotos y sobrecargos salarios y prestaciones altísimas para los estándares de la industria. Y justo entonces empezaban a crecer las aerolíneas de bajo costo, Volaris, Interjet, Viva Aerobús, con estructuras mucho más baratas. Es como correr una carrera cargando una mochila de piedras mientras los demás van ligeros. Es la versión empresarial de la historia. Los costos laborales hundieron a Mexicana, pero hay otra versión, la de los trabajadores. Para los sindicatos, el problema no fue ellos, sino la administración. Aquí entran las acusaciones contra Gastón Azcárraga. Se le señaló de mover dinero de Mexicana hacia otras empresas de Grupo Posadas e incluso de tocar los fondos de los trabajadores. Ojo con eso, porque es importante. Son acusaciones que se hicieron públicas y derivaron en denuncias. El dato duro es que Azcárraga terminó saliendo del país tras la quiebra. Y a todo esto, súmale el golpe del 2009. México fue el epicentro de la pandemia de la influenza H1N1. Los vuelos se desplomaron. Para una empresa ya endeudada, eso fue echarle gasolina al fuego. Mexicana llegó a pedir un préstamo de $1,000 millones. La garantía, alrededor de 9 de sus propios aviones. Y cuando empeñas tus herramientas de trabajo, ya estás en problemas muy serios. Para 2010, la empresa quería recortar a lo bestia, 41% de salarios y prestaciones a los pilotos, 39% a los sobrecargos y reducir 40% de la plantilla. Los sindicatos, como te imaginarás, se negaron. Y de ahí salió la imagen que todo el mundo recuerda, el conflicto laboral. Lo que muchos llaman la huelga. Pero aquí está la trampa de la historia que te contaron. La huelga no fue la causa, fue el síntoma de una empresa que ya estaba podrida por dentro. Y el gobierno es la tercera versión. El gobierno federal de ese entonces se negó a rescatarla con dinero público. Su postura era clara: meter recurso a una empresa privada que ya era inviable era tirar el dinero a la basura. 3 versiones, 3 culpables diferentes, según quien hable. El sindicato, el dueño o la mala suerte. Y así, el 28 de agosto del 2010, Mexicana suspendió operaciones. Casi 8,000 empleados directos se apagaron ese mismo día. Pocos días después entró en concurso mercantil, que es básicamente pedir tiempo para reorganizar deudas antes de quebrar de manera definitiva. Entonces, ¿quién mató a Mexicana? Lo más honesto no es elegir el culpable. Fue la suma de 3 costos que no aguantaban, una administración bajo sospecha y un golpe extremo en el peor momento. Pero entre todos los escombros, algo quedó intacto, algo que ni la deuda ni la quiebra pudieron destruir: la marca.
el nombre Mexicana seguía valiendo mucho oro. Y aquí viene lo que casi nadie logra explicarlo al 100%. Si la marca valía tanto y había aviones, pilotos y pasajeros esperando, ¿por qué durante los siguientes 3 años nadie absolutamente pudo levantarla? Y aquí viene el número 2, la década fantasma, del 2010 al 2022. Porque una marca por sí sola no vuela. Cuando Mexicana cayó, lo único que quedó con el valor real fue el nombre. Pero un avión no despega por el logo nada más. Para operar una aerolínea necesitas 4 cosas: aviones, capital, rutas con sus slots y un permiso clave que se llama Certificado de Explotador de Servicios Aéreos. Sin esos 4 tienes un cascarón bonito y nada más. Y encima con las deudas del dueño anterior, ¿tú comprarías eso? Pues durante años varios dijeron que sí. Y ahí empieza el desfile. Primero, las acciones de Mexicana terminaron en un fideicomiso llamado Tenedora K. Grupo Posadas se las pasó por una cantidad simbólica, prácticamente regaladas, esperando que alguien llegara con una inyección millonaria de capital. Ese alguien nunca terminó de aparecer del todo. Por el caso desfilaron más de 30 supuestos inversionistas, nombres que tal vez escuchaste en las noticias: Meta Atlántica, PC Capital, Avanza Capital y muchos más. Y el patrón siempre fue el mismo. Es casi de comedia. Si no fuera tan triste, aparece un inversionista, anuncia que va a rescatar Mexicana, hay euforia, salen las notas por todos lados y luego no acredita el dinero. El caso más sonado fue Meta Atlántica. Prometió capitalizar la empresa, pero cuando la jueza le pidió comprobar que tenía los 250 a 300 millones de dólares necesarios, no pudo. En octubre del 2012 lo sacaron en proceso. Y así, uno tras otro, promesas, euforias, silencios, promesas, euforias, silencios. Mientras Mexicana agonizaba en los tribunales, sus rutas y sus slots no se quedaron esperando. Aeroméxico, Volaris e Interjet se repartieron ese espacio para cuando un inversionista pensaba en revivir Mexicana. Ya no había lugar donde meterle. El mercado se había cerrado, entonces tenía un cadáver con deudas, sin rutas y sin espacios para volar. Nadie serio iba a poner cientos de millones de dólares en eso. Y llegó el momento definitivo. El 4 de abril del 2014, tras 3 años y 7 meses en concurso mercantil, una magistral federal declaró la quiebra de Mexicana de Aviación. Quiero que esta fecha se quede grabada porque es algo clave para todo el video. En ese instante legalmente la Mexicana histórica dejó de existir. No se pausó, no se durmió, murió y punto. Y mientras los inversionistas iban y venían, ¿qué pasaba con la gente? Los trabajadores, los jubilados quedaron en olvido. Muchos llevaban años esperando sus liquidaciones y sus pensiones. Y en enero del 2016 la policía llegó a desalojar un plantón de jubilados de Mexicana en el aeropuerto de la Ciudad de México. Imagina eso, dedicaste tu vida entera a una aerolínea y terminas sentado afuera de un aeropuerto exigiendo lo que te deben y hasta que te sacan de la fuerza. Es la verdad cara de esta década. No fue historia de ya casi regresa. Fue una historia de promesas vacías, repetida y una y otra vez, mientras miles de personas perdían la esperanza. Para el 2022 ya casi nadie creía que Mexicana volvería a volar. El nombre se había convertido en un sinónimo de promesa rota, hasta que en el 2023 por fin alguien puso el dinero sobre la mesa. Dinero de verdad, en serio. Y ese alguien no llegó a revivir la empresa que murió en el 2014. Llegó a hacer algo completamente distinto. Y ahí es donde la historia da un giro. Antes de seguir contándote la historia, si te estás atrapando este contenido, de verdad compártelo con alguien que le importe mucho la aviación. Mayoría es muchísimo. Ok, la nueva Mexicana del 2023 al 2026. En el 2023 el gobierno de México hizo algo que nadie había hecho en 13 años. Pagó. Pero pon mucha atención a qué fue lo que pagó, porque aquí está el corazón de todo este video. El Estado no compró Mexicana, la aerolínea. Esa empresa estaba muerta desde 2014. ¿Ok? Lo que compró fue la marca y algunos activos sueltos por 815 millones de pesos. El gobierno adquirió el nombre Mexicana, unas submarcas, un edificio en Guadalajara, un inmueble en la Ciudad de México, un centro de adiestramiento y un simulador de vuelo. Eso fue todo. Ese dinero tenía un propósito puntual: pagarles por fin a los trabajadores. Aquí una aclaración importante con las cifras, porque se confunde mucho. En el 2010 fueron casi 8,000 los que perdieron sus empleos, pero el acuerdo de pago del 2023 se hizo para 7,407 trabajadores y jubilados. No es la misma cifra ni el mismo momento ni
Y un detalle que pocos mencionan, ese pago se prometió en partes. La primera se entregó en el 2023, la segunda para el 2026. Muchos ex trabajadores seguían esperándola. Con la marca ya en sus manos, el gobierno hizo el momento clave. Creó una aerolínea nueva desde cero, llamada oficialmente Aerolínea del Estado Mexicano, y la puso a operar bajo el mando de la Sedena, la Secretaría de la Defensa. De lejos se veía igual, no es el mismo equipo. El 26 de diciembre del 2023, esta nueva mexicana hizo su primer vuelo. Despegó del aeropuerto Felipe Ángeles, o sea, el AIFA, rumbo a Tulum. ¿Con qué aviones? Al principio con 3 Boeing 737-800 prestados por el propio Fuerza Aérea, o sea, aviones militares pintados con la libreta de mexicana. Después vino la apuesta de largo plazo. En el 2024, la aerolínea pidió 20 aviones nuevos al fabricante brasileño Embraer, y para finales del 2025 ya había devuelto los Boeing a los militares, operando solo con esos jets más chicos y modernos. Hasta aquí los hechos. Ahora vienen las 3 lecturas y te las voy a dar las 3 sin tomar partido. La primera lectura es positiva. Para sus defensores, esto es un rescate. Se recuperó un símbolo nacional, se conectaron regiones que las aerolíneas privadas ignoraban y se le hace justicia a los trabajadores, por así decirlo. Es una aerolínea que dicen que es para todos los mexicanos. Segunda lectura es de preocupación, y hay quien ve con desconfianza que la Sedena, una institución militar que opera una aerolínea comercial de pasajeros, es un debate real sobre el papel del ejército en la vida civil. Y la tercera lectura es la fría, la de los números. Y esos números no son fáciles. En sus primeros 9 meses, la nueva mexicana reportó pérdidas por más de 932 millones de pesos. O sea, perdió más de lo que costó comprar toda la marca. Al principio movía muy poca gente, alrededor de 98,000 pasajeros en 5 meses. Para que te des una idea, eso es una fracción de lo que mueve cualquier competidor en el mismo periodo. La empresa ha ido creciendo, eso es cierto. Para marzo del 2026 ya acumulaba cerca de 954,000 pasajeros transportados, pero sigue dependiendo del dinero público para sostenerse. Y ahí está la pregunta que nadie quiere responder. ¿Una aerolínea que pierde dinero y sostiene con impuestos, es un rescate o es un subsidio permanente? Depende a quién le preguntes. Lo único que es un hecho, sin debate, es esto. Hoy si vuela algo con el logo de mexicana, la pregunta de verdad a la que va el título del video es otra. ¿Eso cuenta como mexicana que regresó? ¿O solo regresó el nombre? Número 4. ¿Por qué la marca histórica no puede volver? La mexicana histórica no puede volver, no es por nostalgia ni por mala suerte, ni por falta de ganas. Es por algo mucho más simple y más frío. Una aerolínea no es un solo logo, tampoco es su nombre, ni sus colores. Una aerolínea es una empresa viva, su identidad legal, sus permisos, su flota, sus pilotos, sus rutas y sobre todo su continuidad. El hilo que nunca se corta. A Mexicana ese hilo se le cortó en el 2014. La empresa se extinguió. Legalmente, dejó de existir. Cuando una empresa se extingue, no la revives. Puedes comprar su nombre, claro, puedes pintar su logo en un avión nuevo, pero eso crea una empresa distinta que se parece a la anterior. No es la misma, déjame mostrarte lo mejor. Un caso que pasó casi al mismo tiempo con la otra gran aerolínea mexicana, Aeroméxico, porque Aeroméxico también cayó. Y ahí está la elección del 2020 con la pandemia de COVID de Aeroméxico. Se quedó sin pasajeros de la noche a la mañana, estaba al borde del abismo, al igual que Mexicana en sus momentos. Pero Aeroméxico hizo algo que Mexicana nunca pudo hacer. Se acogió a una figura legal en Estados Unidos llamada Capítulo 11. Te explico qué es sin tecnicismos. El Capítulo 11 es como meterle a un paciente grave a terapia intensiva. La empresa no cierra, sigue volando, sigue vendiendo boletos, sigue operando mientras reorganiza sus deudas por dentro y consigue dinero nuevo. Es cirugía y recuperación. Al mismo tiempo, el mismo paciente entra y el mismo paciente sale más sano. ¿Y de dónde salió el dinero? Ahí está la clave o la gran diferencia. Aeroméxico consiguió inversionistas privados de verdad. El Fondo Apolo entró a un capital enorme junto con Delta Airlines y empresas mexicanas. Inyectaron miles de millones de dólares a Aeroméxico, salió en el capítulo 11 a finales de 2022 y en el 2025 ya recuperó, volvió a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero fíjate en lo más importante, salió siendo la misma empresa, nunca se cortó el hilo. El Aeroméxico de antes y el de hoy son legalmente la misma compañía, eso es regresar de verdad. Ahora compáralo con Mexicana y vas a entender todo. Mexicana no tuvo un capítulo 11 que lo mantuviera viva mientras se curaba, tuvo un concurso mercantil que terminó en funeral. Mexicana no encontró inversionistas serios con dinero real, tuvo 30 promesas vacías y el gobierno del 2010 decidió no rescatarla. El del 2023 sí puso dinero, pero ya era demasiado tarde para revivir a la empresa muerta. Solo alcanzó para comprar su nombre. Mexicana tuvo un entierro
y a un muerto no lo revives poniéndole su nombre a un recién nacido. Por eso cuando hoy ves un avión con el logo de Mexicana, estás viendo a ese recién nacido. Lleva el nombre de un símbolo querido, pero no comparte ni sol con la aerolínea que fue en el 2010. Una sobrevivió porque tuvo el mecanismo y el dinero, y la otra no tuvo ninguna de esas dos. Es la razón real, la que casi nadie te explica con todas sus letras de por qué Mexicana históricamente no va a volver. No es porque no se quiera, es porque ya no se puede. Número 5. Ahora, ¿qué sigue? ¿Debe el Estado ser dueño de una aerolínea? Porque más allá de Mexicana hay un hecho de fondo que pocos dicen en voz alta. Hoy México no tiene una línea de bandera fuerte en el sentido clásico. Una aerolínea nacional potente que cargue el nombre del país por el mundo, como lo hacía Mexicana en sus mejores años. Aeroméxico sobrevivió, sí, pero hoy tiene fuerte participación capital extranjero. Volaris y Viva Aerobús son privadas y de bajo costo, y la nueva Mexicana es del gobierno y todavía pierde dinero. El caso nos deja una lección dura. Revivir una marca con cariño es una cosa, sostener una empresa rentable es otra muy distinta, y son mundos completamente separados. La nueva Mexicana lo está aprendiendo en carne propia. Para el 2026 anunció planes ambiciosos, sumar aviones y crecer 14 a 19 destinos con rutas como Acapulco, Chihuahua o Hermosillo. Pero hay un detalle muy importante en el tipo del avión. Apostó por jets Embraer, que son chicos y eficientes, pero están pensados para rutas cortas y ciudades pequeñas. Eso limita cuánta gente puede mover y a dónde puede llegar. Entonces la apuesta es de doble filo, conectar regiones que nadie más vuela, y eso es valioso de verdad, pero esas mismas rutas suelen tener poca demanda, y poca demanda significa seguir dependiendo del dinero público. ¿Logrará volar por sí solo algún día? ¿O será una aerolínea que solo existe solo mientras el gobierno le pague? Esa respuesta todavía no está escrita, la estamos viendo en tiempo real, y tú y yo lo que sí podemos decir con certeza es esto. La historia de Mexicana no es solo la de una empresa que cayó, es una empresa de lo difícil que es la aviación en un país. Un negocio donde es facilísimo perder y dificilísimo sobrevivir. Ahora ya sabes la verdad completa. Ese avión es real, vuela, lleva pasajeros, existe, pero no es la aerolínea que tú recuerdas. La Mexicana de 1921, la más antigua del país, la que muchos volamos o vimos volar de niños. Despegó por última vez el 28 de agosto del 2010. Aquel vuelo 866 rumbo a Toronto fue su despedida, y cuando se apagó se llevó casi 8,000 empleados y casi un siglo de historia. Lo que regresó después no fue una empresa, fue un hombre, y entender esa diferencia es entender lo que después de 15 años la Mexicana histórica sigue sin volver. Hoy vuela un avión con su nombre, pero un nombre que no es una empresa, y una camisa no es el mismo equipo. No te cuento esto para apagar la nostalgia, esa marca significó algo enorme para México, y está bien que duela. Te lo cuento para que lo veas desde el lado de la historia, pero no como nos hubiera gustado que fuera. Porque cuando una aerolínea nacional desaparece, no se pierde solo una empresa, se pierde empleados, conexiones, orgullo y un pedazo de la identidad de un país. Y ahora quiero leerte a ti. Si volaste en Mexicana antes del 2010, cuéntame en los comentarios a dónde fuiste, qué recuerdas de esa aerolínea. De verdad, me encantará leer tus comentarios. Mi nombre es Mauricio Juárez, nos vemos en la próxima.